Muy bien, hermanos, es una bendición verles en esta mañana y damos gracias a Dios por estar unidos a través de este canal de YouTube y bendecimos a Dios. Qué lindo es poder estar con este grupo de alabanza desde temprano, pero viendo cómo nos guía en la adoración y en la alabanza a nuestro bendito Dios. Quiero de veras agradecerles como iglesia porque de veras en estos días han sido muy generosos en las ofrendas de comestibles, de ropa, de abrigo y de esa manera poder ayudar a esta familia que estaba padeciendo el que se le haya quemado su casilla. Pero gracias, hermanos, estamos aprendiendo a vivir en un tiempo difícil, pero llegar a ser generosos y la bendición de Dios es sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, me veo con una necesidad de compartirles algo en esta mañana sobre un tema que es vigente, es de cada día, forma parte de nuestras charlas habituales en cualquier lugar y creo que es importante que al menos compartamos el criterio que nos ha dado a nosotros. Y la pregunta es, ¿debemos vacunarnos o no? Existe un grupo de personas y dentro del pueblo evangélico existe mucho también, donde hay un negar a todo. Negar del COVID, negar de la vacuna, negar del barbijo, negar del aislamiento. Y cada una de estas cosas llegan a producir una sensación de rebeldía frente a lo que estamos viviendo, pero a la vez lo más asombroso es que, bueno, si uno se vacuna, se está poniendo el anticristo. Entonces, cada una de estas cosas creo que nos llevan a tener, a mi criterio, una pobre teología, un pobre conocimiento de la palabra de Dios y a la vez un misticismo evangélico que no tiene nada que ver con la voluntad del Señor. Miren, nosotros con mi esposa nos hemos vacunado. Y con esto no quiero decir que vamos a presionar para que cada uno de los hermanos lo haga, pero sí queremos que cada uno comience a tomar sus propias decisiones, no basado en comentarios, sino indagando la parte científica, indagando la palabra de Dios y tomando decisiones en cuanto a cada una de estas cuestiones. Y por favor, respetémonos en el temor del Señor sobre cada uno de los que toman decisiones, sea de vacunarse o de no vacunarse. Pero respetémonos delante del Señor porque eso es muy, muy importante. Como sugerencia, conozcamos la Biblia. No nos dejemos llevar o convencer por aquellos que con mucha pasión, pero con poca teología, con poco conocimiento de la Biblia, aparecen como seres muy espirituales, tratando de aprovechar el temor, las circunstancias, el movimiento social que nos impulsa a abrazar cualquier cosa. Tengamos mucho cuidado con esto y creo que es tiempo de informarnos. Hay muchísimas cosas que andan por el internet, muchísimas cosas que se dicen en la televisión, pero no todo es veraz, no todo es verdadero. Por eso, hermanos, creo que tenemos que tener sumo cuidado con cada una de estas cosas. Escuchaba este hermano Pablo Deiros, decía, hay algunos que piensan que la fe es sinónimo de suicidio intelectual. Y lo leo otra vez.
hay algunos que piensan que la fe es sinónimo de un suicidio intelectual. Y me pareció muy bueno tener en cuenta, O sea, el llegar a tener fe en el Señor no elimina nuestra parte racional. Por el contrario, nos mete en una sabiduría muy, muy importante. ¿Sí? Oremos, que el Espíritu Santo nos guíe. Y en especial, trate de averiguar, trate de indagar, con mucho temor. Hay dos cosas que tenemos que evitar. Por un lado, un elemento espiritual que anula y quiere dejar de lado todo lo que es científico. Y por otro lado, el de tener un temor tan grande y un pánico a todo esto que es el COVID, y vivimos encerrados, vivimos limitados en todas las cosas que necesitamos como personas, los vínculos, las relaciones, el tomar aire, el sol y el ejercicio que nos ayuda. Muy bien, que el Señor realmente les bendiga y nos bendiga a tener sabiduría en todo esto que estamos viviendo. Vamos a, por un lado, voy a seguir compartiendo la palabra del Señor y en especial vamos a seguir con lo que habíamos comenzado hace ya un par de meses, en cuanto a la economía familiar, la voluntad de Dios en cuanto a la economía familiar. Y lo primero que habíamos rescatado es que nosotros tenemos que planificar la economía familiar, y Dios quiere que nosotros seamos fieles administradores. Amén. No simplemente que estemos más o menos bien, sino que seamos fieles administradores. Lo segundo que habíamos mencionado el domingo pasado es que nosotros tenemos que determinar qué nivel económico vamos a vivir. Y eso no se trata por compararnos con otro o tomar sueños que nos gustaría tener, sino es determinado por el nivel de entrada que tengamos. En una palabra, si ganamos 20.000 pesos, no podemos tener un nivel de vida que sea un gasto de 30.000 pesos. Si ganamos 70.000 pesos, no podamos vivir gastando 130.000. ¿Eso se entiende? O sea, vivamos al nivel de lo que el Señor nos está proveyendo mes tras mes. Y lo otro que veíamos es que necesitamos tomar decisiones planificadas, como familia, como personas. Y una vez que tome decisiones, no se traicione a sí mismo. De pronto alguien le puede decir, bueno, mirá, hay un paquete de viaje a las cataratas por 5.000 pesos por mes. ¿Qué son 5.000 pesos? Pero usted no lo tenía planificado a la vez, el presupuesto no le da. Bueno, no se traicione metiéndose en ese famoso paquete y esa oferta. A eso me refiero, no traicionarse a sí mismo. Amén. Y lo otro que habíamos visto era aprender a tener esa capacidad de las buenas obras, de ser generosos, aprender a ser generosos. Y qué lindo que toda esta movida, esta crisis, nos motiva como hijos de Dios, como pueblo del Señor, a ser generosos, con los de adentro, o sea, con los que pertenecen a la iglesia y con aquellos que tampoco pertenecen a la iglesia, pero necesitan de nuestra ayuda. Tocamos el tema de las deudas,
La deuda es el dinero por el cual una persona se obliga a pagarle a otra por darle un préstamo. Y vimos que podían ser amigos, familia, banco, financieras. Podemos contraer deudas en diferentes lugares y por diferentes circunstancias. El pedir un préstamo no significa cometer pecado, tengámonos claro, pero sí nos desafía a tener un compromiso y a ser responsables frente a las deudas. Aún, la recomendación de la palabra de Dios, en primer lugar, es que nosotros, al contraer una deuda, nos hacemos esclavos o prisioneros de quien nos presta el dinero. Y por otro lado, en Romanos habla, no debáis a nadie nada. O sea, el que tengamos una deuda, al ir pagándola, no es inconveniente. Tomamos una deuda porque sabemos que la vamos a pagar. Ahora, ¿cómo salir de la deuda? Que esto es muy importante. En primer lugar, podemos ya haber cometido ciertos errores de tener varias deudas. En especial, ¿vieron cuando de pronto tenemos tarjetas y se nos ocurre meternos en demasiada deuda y pagamos el mínimo? A través de un par de meses eso se complica enormemente. Y hay otras circunstancias que nos hacen vivir situaciones, puede ser de enfermedad o el trabajo se cortó y contraemos deudas. Bueno, lo primero que hay que hacer es darse cuenta que es difícil pagar esas deudas. Entonces oramos al Señor, nos humillamos delante de Él para que nos ayude a salir de esta deuda. Lo segundo que tenemos que hacer es no seguir metiéndonos en más deuda. Como decir, bueno, saco dinero de acá para pagar acá, pero volví a tener otra deuda más. Limítese a no contraer más deuda. Lo tercero que tenemos que descubrir es que hagamos una lista de las cosas que tenemos, los bienes que tenemos. Y es posible que podamos vender algo para pagar deuda. Eso es importante. Deshacernos de algunas cosas es difícil a veces, pero mejor es deshacernos en el momento, pagar deuda y seguir avanzando en el nombre del Señor. Habrá momentos en que la cosa es muy difícil. Hablemos con la persona o la institución que hemos contraído deuda y hagamos un plan de devolución. Esto es muy importante. Yo recuerdo hace muchos años, una hermana se operó y para salir de la clínica tenía que pagar una deuda. Entonces me pidió si podía ser de garante. Yo salí de garante y el compromiso de que ella en pocos meses pagaba esa deuda. Salió, fue recuperándose, de pronto no la vimos más en la iglesia, no pudimos contactarnos más. Pasaron 3 o 4 años, no recuerdo bien, y de pronto tuvo una citación de un abogado. No sabía qué pasaba y al ir a la cita descubro que ahí estaba mi firma en la garantía. Así que tuve que hacerme responsable de esa deuda. Esta hermana nunca me había dicho nada, ni tampoco pagó. Y bueno, tuve que llegar a un acuerdo y gracias a Dios en ese acuerdo de varios meses pudimos saldar esa deuda. Es horrible cuando entre hermanos se corta vínculo, se corta relación con el Señor por deuda.
Es tremendo cuando las familias se rompen por problemas de deuda. Es tremendo. Por eso que como hijos de Dios debemos tener muy en cuenta a que las deudas nos hacen esclavos, ¿eh? Y Satanás quiere por todos los medios mantenernos con ese sentido de culpa, de fracaso, mientras Dios quiere decirnos, hermano, Dios en su palabra dice, la bendición de Dios enriquece, no añade tristezas con ellas. Hay un tema que me parecía que dentro de todo esto debemos tenerlo muy en cuenta hoy, ¿eh? Esto se ha maximizado con la pandemia y son las estafas, ¿eh? Las estafas por teléfonos, las estafas por internet. Cuando de pronto lo llaman por teléfono y le dicen, usted ha salido beneficiado, con una suma de dinero, solamente tiene que ir a un cajero o con este código y puede cobrar. Aún mencionan ANSES o alguna otra institución que nos parece certera, aún pueden nombrarnos y decirnos nuestra edad, porque toman información. Cuidado con esas cosas, ¿eh? Eso se está usando mucho, como también tengamos cuidado. Vieron que surgen las ofertas a 12, 18, 24 cuotas. No todas están ligadas al plan nacional. Tengamos mucho cuidado con las sumas a pagar, con el interés que nos van a cobrar. Las estafas por internet aún aparece como que algunos de nosotros hemos ganado un premio, y tenemos que ir a un banco, a un cajero para poner los códigos. Y por favor, nunca dé ni por internet ni por teléfono sus datos personales, el número de cuenta, su quit, cualquier dato, niéguese a eso. Aún enlaces o email que reciba o WhatsApp que reciba que usted no sabe de quién es, no lo abra. No lo abra. Seamos muy cuidadosos con cada una de estas cosas. Ayudémonos. Si usted tiene dudas, es preferible colgar, es preferible no abrir, pero sí buscar la ayuda de un hermano que nos puede guiar en cada una de estas cosas. Muy bien. Mi garganta me está jugando una mala pasada, pero vamos a seguir adelante. Hemos cambiado el horario, pero vamos a seguir avanzando. Les propongo a leer Mateo capítulo 22, versículo 29. Mateo capítulo 22. El Señor Jesús menciona en este pasaje algo que me tocó muchísimo en estos días y me parecía muy importante que podamos leerlo. 22, 29, ¿no es cierto? Dice, entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es una fuerte amonestación del Señor a nuestras vidas. Dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y yo creo que en cuanto a la parte económica tenemos que darnos cuenta que la voluntad de Dios está ya revelada en su palabra en cuanto a cómo ser administradores fieles.
Pero por otro lado, me gustaría que podamos leer un pasaje de Deuteronomio capítulo 11, para ir conociendo acerca de lo que Dios le decía a su pueblo. Deuteronomio capítulo 11, a ver. Está mencionando, vamos a leer varios versículos de este pasaje, desde el versículo 8 en adelante. Dios le estaba diciendo a su pueblo, Deuteronomio capítulo 10, versículo 8, dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis a poseer la tierra a la cual pasáis para tomarla, para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darles a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrás tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de monte, de vegas, que bebe las aguas en la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre. Están sobre ella los ojos de Jehová desde el principio hasta el fin. Permítame leerle también en esta versión, porque me gustaban muchísimo las expresiones, porque en este momento Dios le estaba diciendo a su pueblo que lo iba a llevar a un lugar, a vivir totalmente distinto. Y en esta versión dice: por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra donde está a punto de entrar. Si obedeces y disfrutas de una larga vida en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y a ti, que eres su descendencia, una tierra donde fluye la leche y la miel. Pues la tierra donde estás a punto de entrar, que vas a poseer, no es como la de Egipto, de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de río con los pies como si fuera un huerto. En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles, con lluvia abundante, una tierra que el Señor tu Dios cuida. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará la lluvia propia de cada estación, las tempranas y las tardías, para que se puedan juntar las cosechas de grano, el vino nuevo y el aceite de oliva. Miren, en este pasaje tan profundo, el Señor está llevándonos a mirar muy detenidamente tres palabras. Por un lado, habla de obedecer, ¿sí? Obedecer. Por otro lado, habla de entender. Y por otro lado, habla de que esto nos lleva a un proceso de crecimiento. Entonces, como discípulos de Cristo, como aquellos que aman al Señor, tenemos que llegar a profundizar en los principios que Dios ha revelado en su palabra. ¿Por qué? Porque es así donde se incorporan a nuestra vida nuevos valores, de tal manera que podamos
descubrir que el reino de los cielos es distinto a la manera de vivir de este sistema en cual estamos inmersos. Y por eso es que uno dice, bueno, pero ¿cómo hago para vivir dentro de los principios del reino de los cielos? Miren, en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, el Señor nos transmite, nos revela por medio del apóstol Pedro, y dice el capítulo 1, versículo 3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer aquello que nos llamó por medio de su maravillosa y gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causados por los deseos de los deseos humanos, discúlpenme. Ahora, para nosotros, para el ser humano es difícil, pero Dios nos ha dado sus preciosas promesas, como dice en la versión 60, para vivir conforme a lo que el Señor quiere. Entonces, en primer lugar, la nueva vida que Dios le estaba otorgando al pueblo de Israel al llevarlos a una nueva tierra es lo mismo que realiza Dios en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? La palabra de Dios dice, Dios en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Nuevas criaturas. Y cuando habla de nuevas criaturas, está pensando en forma integral. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, Él le dice al pueblo de Israel, los voy a llevar a una tierra que no tiene nada que ver con la tierra de Egipto. ¿Qué comparación hace? Porque en Egipto ellos eran esclavos. En Egipto no tenían esperanza ni tampoco futuro. Era una rutina de estar haciendo todo lo que el imperio mismo les pedía. Por otro lado, la Biblia dice que los hijos de ellos corrían peligro, y no peligro de asalto, peligro de muerte. Mataban a los varones que nacían en cada uno de esa familia. Y pasaban los años, de paso pasaron 400 años viviendo en esclavitud, las carencias eran permanentes, de todo tipo. Ahora, cuando nosotros descubrimos que en Cristo somos nuevas criaturas, nos cuesta comprender que también éramos esclavos del pecado, esclavos de los deseos de nuestra propia naturaleza, que no teníamos futuro, que las carencias siempre están a la orden del día. Aún más, los peligros de una muerte eterna son permanentes. Y cuando el apóstol está mencionando en Tito capítulo 3, voy a tener que hacer mucho más grande, porque tengo una Biblia tan grande que me ocupa demasiado. Vamos a ver, Tito capítulo 3. En el Nuevo Testamento hay un libro que se llama Tito. Capítulo 3, versículo 3.
está diciendo algo que me llamó la atención. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Un cuadro tan fuerte que este hermano nos revela por el Espíritu Santo, que podemos decir es real. Por eso es que somos llamados a vivir una nueva en Cristo. Y por eso el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es que en Jesucristo nosotros tenemos nueva manera de vivir. Por ejemplo, escuchamos siempre, este tuvo suerte, mirá el coche que tiene, este tuvo suerte, mirá el trabajo que tiene, este tuvo suerte. Para los hijos de Dios no existe la suerte, existe la bendición de Dios, existe el esfuerzo, existe la pasión por hacer lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Por eso es que como hijos de Dios estamos teniendo muy en cuenta esta idea de no pensar en ganar plata fácil, con engaños, con corrupción. No acudimos a sorteos, a bingos, a juegos de todo tipo, porque creemos en que la Biblia dice con el sudor de tu frente. Claro que es distinto a lo que la mayoría quisiera o vive, pero querido, estamos viviendo como nuevas criaturas. Aprendamos a no depender de que, bueno, ahora cuando saque este premio, ahora cuando saque este sorteo, anule eso en su mente. Trate de descubrir que su vida ahora está en las manos del Señor. Muévase como una nueva criatura en Cristo. Hoy tenemos cantidad de posibilidades a través de la red, pero eso no nos sirve si no descubrimos primero que la tierra de bendición dada por Dios comienza con obedecer sus principios y mandamientos. ¿Está bien? Él le reclamaba a su pueblo, obedézcanme, obedézcanme. Y si usted hace un análisis un poquito más especial, haciendo un estudio del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cada vez que comenzó a desobedecer los principios y los mandamientos de Dios, entró en una decadencia moral, espiritual y económica también. Cada vez que el pueblo de Dios buscó a Dios de todo corazón, Dios con él vino su bendición. Voy a dar el segundo punto y vamos a dejar para continuar el domingo que viene. Y dice, el lugar donde los voy a llevar no es un huerto, no es un huerto, es un territorio. Y miren qué interesante. Él dice, en Egipto ustedes tenían un huerto y tenían que hacer con sus pies zanjas para que corriera el agua.
Y no lo tome a literal. A mí me encantaría que cada uno de nosotros aprendamos a tener nuestro propio huerto, cosechar nuestras lechugas o nuestros tomates y ver cómo en poquito terreno podemos tener para nuestra familia. Si no, estoy pensando en otra cosa, y es lo que el Señor estaba tratando de decir. Bueno, la mentalidad que ustedes tenían en Egipto era muy estrecha, que todo lo que hacían era con una mentalidad de esclavitud. Yo los voy a llevar a una tierra donde ustedes tienen que abrir su mente. Dice, es una tierra donde hay montañas y hay valles, hay ríos, y yo le ofrezco lluvias todo el tiempo como un lugar muy especial. En una palabra, tenemos que darnos cuenta lo que dice Dios a través del apóstol Pablo. Todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece, todo. Yo le diría a los adolescentes, a los jóvenes, a los matrimonios, traten de no formar su mente, sus planes bajo las carencias que pueden estar viviendo. Somos nueva criatura, tenemos que aprender a planificar de tal manera que nuestra economía no simplemente busquemos lo barato o busquemos de estar siempre con carencias, sino sabiendo que Dios quiere que nos desarrollemos. Basta de pensar en una palita y una manguerita para mi huerto chiquito. Yo tengo que estar buscando que el Señor me dé sabiduría para crecer, para desarrollar, para trabajar de tal manera en la bendición de Dios que esto sea nuestro. Amén. Miren, tiempo de crisis como vivimos ahora, tiempo de problemas de los estudios y de todo, aprendamos igual a capacitarnos de una u otra manera. No nos quedemos con que todo se paró, porque la pandemia nos ha metido en la cabeza de que todo se para. Es cierto, 8 de la noche no se puede andar, pero puedo tomar un tiempo para ver y desarrollar mi vida. ¿Qué es las habilidades que Dios te ha dado? ¿Qué son los planes de familia que querés tener? ¿Y por qué? Porque tenemos que descubrir y desarrollar estrategias que no sean temporales o por reacción, sino de aquí a un año o más también. Miren, les comparto algo muy personal y con esto voy a terminar. Cuando empezamos a sentir el profundo deseo de tener una casita propia, al principio yo empecé a orar al Señor. Pero fui movido por el Señor a descubrir que no solamente tenía que orar, sino tenía que empezar a hacer dibujos de cómo quería la casa. Pero después vino el descubrir que no solamente tenía que orar, tenía que empezar a hacer dibujos del plano de lo que quería la casa, sino a ahorrar. Y empezamos a trabajar en eso. Y pasaron varios años hasta que surgió una convicción interior y creo que el Espíritu Santo empezó a hablarme. Bueno, llegó el tiempo de ponerse a trabajar. En 1 año y medio el Señor nos ayudó a mudarnos en la nueva casa que estamos. Vos lo podés hacer lo mismo con cada una de las cosas. Hay que ser perseverante, pero estar convencido que es el tiempo de Dios. Pero mientras tanto, uno va aprendiendo no a moverse por reacciones, sino en búsqueda de planes
que pueden a veces ser alcanzados en un mes, 2 meses, 1 año, 5 años, pero necesitamos tener continuidad y permanencia. Hermanos queridos, somos hijos de Dios. Nuestro Padre quiere lo mejor. ¿Es fácil? No. ¿Va a haber dificultades? Sí. Pero como decíamos hoy, el Señor está de nuestra parte. Él jamás nos va a abandonar. Él con sus brazos quiere procurar el bienestar para cada uno de nosotros. Y si está viviendo con alguna enfermedad, Él quiere llevarnos a esa convicción. Estamos en Él. Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Solamente obedezcámosles. Solamente busquemos vivir en una como nueva criatura. El Señor realmente quiere llevarnos a esa realidad. Permítanme leerles Efesios capítulo 3, versículo 14, y de esa manera vamos a terminar en esta mañana. Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice: la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oramos, hermanos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y sé que tu Espíritu Santo nos va a ayudar a obedecerte y a descubrir cuán grande es tu bendición. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por los que están viviendo momentos de enfermedad. Que tu Espíritu Santo esté otorgando enfermedad. Señor, rechazamos todo lo que el COVID está queriendo hacer en el nombre de Jesús en cada familia. Y te rogamos que tu Espíritu les fortalezca su espíritu, su alma y también su cuerpo. Gracias, Señor, por estar obrando nuestra vida. Gracias. Eres nuestro bendito Padre Celestial, al cual adoramos y al cual decimos: papá, ponemos en tus manos el que cada hijo tuyo pueda planificar su economía según tus principios y mandamientos, y que tu bendición se derrame en profundidad sobre cada uno de esos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Padre. Amén.